Ahí estamos. Bueno chicos, ahora vamos con la segunda parte de la clase. Esto vamos a ver todo lo que es el sistema de frutos, la clasificación de los frutos, la manera de percepción de los frutos, y eso lo vamos a ligar con las mejoras, a pesar de que no estén en correlación con las filminas. Las filminas están en correlación, a decir verdad, con el programa. Después de los frutos sigue la responsabilidad por la destrucción de la cosa. Sin embargo, yo prefiero hacer en esta segunda parte de la clase directamente los frutos con las mejoras, que es lo que guardan cierta similitud. Bueno, empezando, el tema de los frutos, tenemos la clasificación de los frutos, ¿sí? La clasificación de los frutos, vemos que el artículo 1934 nos habla de los frutos y mejoras. Dice, por un lado define lo que es el fruto percibido, el fruto pendiente, la mejora de menor trámite, la mejora necesaria y la mejora útil y la mejora suntuaria, ¿sí? Entonces, vamos primero con el tema de los frutos. Los frutos, ustedes saben que nosotros tenemos frutos, ya lo deben haber visto, esto es en la primera parte, que creo que se ve en la parte de obligaciones, lo que son los frutos naturales. Para eso nosotros nos debemos remitir a los artículos 751, 752 y 233 para hablar de los frutos y 751 era para hablar de las mejoras. El artículo 233, como le decía, en la primera parte del código es lo que nos define qué son los frutos y qué son los productos y cuál es la diferencia neta. Bien, entonces nosotros tenemos por un lado los frutos naturales. Los frutos naturales son las producciones espontáneas de la naturaleza, como la misma ley lo está diciendo. Luego tenemos los frutos industriales, son los que para su producción tiene que intervenir el hombre sí o sí, ¿bien? O en la cultura de la tierra. Y por el otro lado son los frutos civiles, que son las rentas que la cosa produce, y también se los toma como frutos civiles a las remuneraciones, o sea, a los salarios provenientes del trabajo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Tenemos los frutos naturales, desde ya. Los frutos naturales, vamos a tener que ellos no, los frutos naturales y los frutos industriales, ellos se consideran percibidos una vez que son separados de la cosa y son objetos de una nueva relación de poder. Entonces, empecemos por ahí. El código nos trae bien lo que es un fruto percibido y lo que es un fruto pendiente. A ver, el pendiente va por la negativa, el que no es percibido es pendiente, ¿bien? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que hay algunos frutos pendientes que le corresponden al dueño de la cosa. Generalmente acá estamos hablando cuando la cosa ha sido dada, por ejemplo, en usufructo, cuando la cosa ha sido dada en locación, porque también tenemos el caso del tenedor, le dije que esto es lo mismo para poseedor o tenedor, o cuando se da dentro de un marco de juicio de reivindicación, a donde digamos, hay un reivindicante, un dueño de la cosa, que le puede reclamar a una persona que tiene la posesión de la cosa y que no la quiere entregar. Entonces, esos son, desde ahí es donde se plantean, porque si uno dice, y bueno, ¿y por qué le estaría reclamando los frutos? Como le dijimos, la primer deber que tiene el poseedor y el tenedor es de restituir la cosa a quien se le exija en el tiempo en que se le exija. Y habíamos dicho, aun cuando no haya una obligación al respecto. Entonces no se puede quedar con la cosa. Sin embargo, con respecto con el tema de los frutos, ustedes van a ver que el fruto percibido va a pertenecer al poseedor de buena fe. Por lo tanto, es el primer gran efecto que encontramos, que es un modo de adquisición. Bien. La percepción de frutos, cuando dice que el fruto percibido le corresponde al poseedor de buena fe, bien, ya sea un fruto natural, un fruto industrial o un fruto civil, estamos hablando de un modo de adquisición. O sea, el solo hecho de haber tenido la posesión, una relación de hecho, un contacto, una relación de hecho, una relación de poder con la cosa, bien, le da derecho a hacerse dueño de ese fruto, aunque no haya sido dueño de la cosa. ¿Entienden? Se hace dueño del fruto que la cosa produce, aunque no haya sido dueño de la cosa. Entonces es un modo de adquisición de ese fruto que la cosa produce. Entonces, dijimos
que el fruto percibido se entiende que es el que es separado de la cosa y objeto de una nueva relación de poder. ¿Bien? Eso es lógico. Bien, ahora, ¿qué pasa con los frutos? Los frutos, tanto los naturales como los frutos industriales, son parte de la cosa, forman parte de la cosa, no son un accesorio de ello. La diferencia se da con el fruto civil, no sé si lo tengo acá, porque el fruto civil, bien, el fruto civil creo que por acá está, es un accesorio de la cosa, no forma parte de la cosa. Y eso lo van a encontrar en todos los textos. Acá está. El fruto es parte de la cosa y no es un accesorio, bien, salvo los civiles. Pueden ser separados o extraídos de ella sin ocasionarle un perjuicio o menoscabo. Y ahí está la diferencia con el producto, que acá lo vemos, porque el producto implica, una vez que yo lo saco el producto de la cosa se modifica su sustancia o hay un menoscabo en la sustancia de la cosa o cuando no su extinción. Entonces, una vez separado de la cosa al producto, la cosa no lo vuelve a producir. Bien, como por ejemplo la madera de un árbol o las piedras sacadas de una cantera. Sin embargo, con respecto a los frutos, la cosa lo vuelve a producir. Bien, una vez que son separados, forman un todo con la cosa. Los frutos naturales y los industriales. Los civiles no, se consideran un accesorio. Y como les dije, el término, el fruto, bien, una vez que se lo saca, no existe una disminución de la sustancia de la cosa. Esa es la diferencia y a veces, muchas veces, es la primera pregunta que se hace en un examen, ¿cuál es la diferencia entre fruto y producto? Por el otro lado, vamos a encontrar también que habla indistintamente el que dice el fruto percibido en 1934, perdón. Dice el que una vez separado de la cosa es objeto de una nueva relación posesoria. Bien. Entonces vamos a ver que en el código de Vélez se utilizaban los términos alzar, separar o recoger. Bien. Entonces, cuando nosotros vamos a las clasificaciones de los frutos, tenemos que los frutos naturales y los industriales se consideran percibidos, según el artículo 1934, desde que se alzan y separan y son objeto de una nueva relación posesoria. O sea, que cuando dice son objeto de una nueva relación posesoria, significa que una vez el fruto sacado ya no le pertenece al dueño de la cosa, porque el fruto formaba parte de la cosa, sino que ya le pertenece al ese poseedor o ese tenedor. Por eso dice que son objeto de la nueva relación posesoria. ¿Entienden? Es un modo de adquisición del dominio de los frutos. ¿Bien? Entonces, generalmente se utiliza el término alzar o recoger para todas las actividades relacionadas con la agricultura, con la floricultura. Bien, generalmente alzar, decimos para alzar cualquier producto de la tierra, bien, recolectar una papa, para tomates, para frutos en general, para recoger una naranja de un árbol, bien, y más bien se utiliza el término separar para todo lo que es la actividad relacionada a la cosecha de cereales, o sea, para la actividad relacionada a los frutos industriales. Bien, un detalle menor, pero para que lo sepan. Ahora, ¿cuál es el tema? Acá no está en el PowerPoint, pero lo vamos a hacer clarito, ¿bien? El poseedor de buena fe, bien, hace suyos los frutos naturales, los frutos industriales, bien, que fueron percibidos, partiendo de ahí. Los productos no. Los productos nunca le pertenecen ni al poseedor de buena fe, ni al de mala fe, ni al tenedor. Los productos siempre vuelven al dueño de la cosa, chicos, ¿bien? Porque como les dije, una vez sacado, disminuye la sustancia de la cosa y la cosa no los puede volver a producir. Entonces los productos nunca van a ser, o sea, digamos, el poseedor de buena fe, ni el de mala fe, ni el de, nunca va a ser suyo los productos que la cosa sobre la cual tenía su relación de poder produjo. Sí va a ser suyo los frutos, ¿bien? Los frutos naturales y los industriales. Con los naturales e industriales dice una vez que son percibidos y objeto de una nueva relación posesoria. La diferencia se da con los frutos civiles, ¿bien? Los frutos civiles, como les dije, son los rentas que la cosa produce, por ejemplo, como un alquiler, ¿bien? Entonces, estos frutos civiles se considera que pertenecen al poseedor de buena fe, el que ha sido efectivamente devengado y cobrado, ¿bien?
Entonces, si el producto, si este fruto civil ha sido devengado y llega el momento en que él tiene que devolver la cosa, estamos hablando, por ejemplo, yo, dueña de la cosa, di mi, eh, constituí un derecho real de usufructo a favor de un hermano, ¿bien? Entonces mi hermano es usufructuario, mi hermano puede hacer actos de disposición, de administración, perdón. Por lo tanto, mi hermano alquila el inmueble que yo le di en usufructo a él. Resulta ser de que mi hermano lo tiene que devolver al inmueble, ¿bien? Llega determinado tiempo, se extingue el usufructo, por ejemplo, yo hice el usufructo por 10 años. Entonces mi hermano me tiene que devolver el inmueble cumplido los 10 años. Él lo había alquilado, entonces esa persona que le había alquilado le tenía que pagar la renta, ¿bien? Se demoró, se atrasó, bien, pasaron los meses y no pagó. Entonces, esos frutos civiles que fueron devengados, pero que no fueron cobrados, no le van a pertenecer a mi hermano, que era el usufructuario, bien, con respecto a mí. Y era el locador con respecto a ese locatario. Bien, si no me van a pertenecer a mí, que yo soy la dueña de la cosa. Estamos hablando de la relación cuando se acaba el usufructo, por ejemplo, y me tienen que reintegrar la cosa. Para darles el ejemplo clarito de cuánto un fruto civil que ha sido devengado, porque pasó el mes, lo tenían que cobrar y no lo cobraron, y él aún así me tiene que devolver la cosa. Entonces todos esos meses debidos por esa persona a quien él le dio en alquiler la cosa, me corresponden a mí, que soy la que tiene derecho, la dueña de la cosa, o sea, digamos, el fruto vuelve a quien le corresponde la cosa, a la dueña de la cosa, ¿bien? Entonces, la diferencia es que los frutos civiles, perdón, naturales, ¿bien? Que fueron devengados y que aún están pendientes, o sea, que fueron devengados, o sea, que la cosa los produjo, pero que él no los llegó a separar, bien, en el momento que tienen, que la cosa tiene que ser restituida, le van a pertenecer a ese poseedor de buena fe. O sea, para ser clarito, al poseedor de buena fe le pertenece el fruto natural percibido y el fruto natural pendiente. Es la única diferencia, chiquita, pero diferencia, que el fruto natural pendiente le corresponde al poseedor de buena fe, aunque no haya sido percibido. El fruto industrial, bien, le corresponde al poseedor de buena fe en tanto él lo haya percibido. Bien, y los frutos civiles también le corresponden en tanto él lo haya percibido, o sea, hayan sido devengados y percibidos. Los que fueron devengados y pendientes quedan para el dueño de la cosa, para la persona a la cual tiene derecho a que se le vuelva a restituir. Bueno, eso es con respecto al tema de la percepción. Ahora, también es importante remarcar que vamos a tener que, ¿en qué momento? Bien, dice que el fruto percibido, no, bueno, en esta filmina no está, pero el tema es que cuando se considera la buena o la mala fe. Ah, y con respecto al poseedor, el poseedor de mala fe, vamos a tener que también hace suyo los frutos naturales, el poseedor de mala fe, y también hace suyo, el poseedor de mala fe hace suyo los frutos, digamos, percibidos, o sea, los que ya percibió durante el tiempo de su posesión, y salvo los que por su culpa haya dejado de percibir. Bien, ya los voy a encontrar exactamente bien para decirles, pero eso es, ya lo encontramos, perdón, en el artículo 1935. Bien, que dice, la buena fe del poseedor, bien, debe existir en cada hecho aislado de la percepción. Ahí vamos a hacer un parate. ¿Por qué? Esta buena fe del poseedor que dice que se debe existir en cada hecho aislado se tiene que conjugar con el artículo 1920, que era el artículo de la buena fe y cuándo comienza la buena fe. Dice que la buena o mala fe, bien, de la posesión se determina al comienzo de la relación de poder y se mantiene invariable mientras no se produzca una nueva relación de poder. Bien, entonces,
¿Qué pasa? La buena fe, acá suena raro, pero la buena fe debe existir en cada hecho aislado de la percepción. O sea, cada vez que uno va a percibir un fruto, tiene que existir la buena fe. Parece raro, pero ustedes se acordarán que la buena fe es la convicción, la creencia, bien, de que la persona está ejerciendo un derecho real sobre la cosa. No importa que no sea, que no lo tenga, pero él tiene la convicción absoluta, la creencia de que él realmente es el dueño de la cosa. Entonces, la percepción de frutos, capaz que no hablamos de sacar una naranja, sino capaz que estamos hablando de una producción de una finca que produce millones de toneladas en cereales, bien, debe existir en cada hecho aislado de la percepción. Bien. Por otro lado, dice que la buena y la mala fe de la sucesión. Con respecto al tema de la sucesión, esto lo vamos a coordinar con el artículo 1901. Acá está 1900, lo vamos a coordinar, no, no está acá, con el artículo 1901, creo que es claro, de la unión de posesiones. Ustedes ya saben que puede haber una sucesión particular o una sucesión universal. En el caso de la sucesión particular, bien, es una nueva relación de poder, ¿no es cierto? Cuando una cosa es vendida a otro, hablemos así. Entonces el comprador tiene una nueva relación con la cosa. Bien, la cosa ya salió del ámbito del vendedor. Es una sucesión particular. La buena o mala fe se determina en el momento de la adquisición de la posesión. Ahora, con respecto a la sucesión universal, bien, ustedes saben que hay como ¿cómo les podré decir? Una ficción legal que dicen que el heredero continúa la persona del causante. No hay una nueva sucesión, no hay unión de posesiones, bien, sino que es la misma posesión la que se continúa con todas sus cualidades y con todos sus vicios. Dice el artículo 1901, que no está acá, pero está en el texto que les adjunto. Bien, como para que ustedes sepan que hay, bien, con respecto a esa reglita de que el heredero continúa la posesión del causante, presenta su excepción en el artículo 1935, a donde dice que la posesión, la buena o mala fe del que sucede en la posesión de la cosa se juzga con relación al sucesor y no por la buena o mala fe de su antecesor, sea la sucesión particular o no. Ahí está lo que les acabo de explicar. Esta es la excepción, bien, a la regla aceptada en el artículo 1901, que el heredero continúa la persona del causante y que es la misma sucesión y que no hay una nueva sucesión. Con respecto a la percepción de frutos, sí se va a considerar la buena o mala fe no del antecesor, bien, sino del sucesor, en este caso. Por otro lado, dice que el poseedor de buena fe hace suyo lo que yo les venía diciendo, los frutos percibidos, y los naturales que han sido devengados y no percibidos, bien, como por ejemplo, que yo le digo, una finca se la tiene que llegar a devolver y que, o que es vencido, no la tiene que devolver, hay un juicio de reivindicación, él creía que era suyo, bien, era un poseedor de buena fe, y estaba convencida de que la finca era suya, y por esas cosas apareció un dueño que tenía un título de otro año, y se da que le reivindican, que le sacan la finca, entonces hubo una cosecha grande de cereales, ¿sí? Entonces si ya han sido devengados, o sea, si ya nacieron, si están ahí, pero aún así no han sido percibidos, bien, aún así no han sido percibidos, le corresponden al poseedor de buena fe. Por otro lado, tenemos que el poseedor de mala fe debe restituir los percibidos y los que por su culpa dejó de percibir. Bien, entonces, el poseedor de mala fe, bien, él no hace suyo los frutos. Creo que dije algo al revés, pero es así. Hace rato, el poseedor de mala fe no hace suyo los frutos. Llévense ante la norma de la 1935. El que hace suyo los frutos es el poseedor de buena fe. Bien, entonces, el de mala fe debe restituir los percibidos, o sea, no los hace suyo, y los que por su culpa dejó de percibir. Y por el otro lado, tenemos que los productos siempre se perciben, como yo les decía, le corresponden al dueño de la cosa, sea una posesión de mala fe o no. Y los frutos pendientes, también es lo que le acabo de decir, que siempre van a corresponder a quien tenía el derecho sobre la cosa. Bien. Entonces, siendo así, como les digo, el artículo 1934
es el que trata, ya lo vamos a traer acá al 1934, es el que trata, después me habla, después del fruto percibido y el fruto pendiente, me habla de las mejoras, ¿bien? Tema que vamos a pasar a analizar. Como les dije, cuando vayamos a hablar del tema de las mejoras, en 1934 lo único que hace es decirme las mejoras, cómo las clasifica. Y después el artículo 1938 es el que me dice con respecto a las mejoras cómo va el tema del pago, de la indemnización y el pago de las mejoras. Entonces veamos primero el tema de la clasificación. Nosotros tenemos mejoras naturales y mejoras artificiales, ¿bien? Las mejoras naturales, de por sí, ¿qué son las mejoras? Las mejoras es algo que aumenta el valor de la cosa, ¿bien? Las mejoras es el aumento del valor intrínseco de la cosa, nos dice el artículo 751. Y ahí nos dice, las mejoras pueden ser naturales o artificiales, ¿bien? Las artificiales que provienen de un hecho del hombre, ¿bien? Y se clasifican en necesarias, útiles, de recreo o suntuarias. Sin embargo, acá me está faltando, cuando ustedes se vayan al artículo 1938, las mejoras de mero mantenimiento. Entonces, primera innovación. Resulta ser que en el Código de Vélez-Sarsfield se clasificaban en así, en mejoras necesarias, en mejoras útiles y en mejoras de recreo o suntuaria o de lujo. Bien. La modificación que trae el Código Civil y Comercial de la Nación es que tenemos las mejoras de mero mantenimiento que hacen al uso cotidiano de la cosa, ya lo vemos en el artículo 1938. Entonces, como les digo, la mejora material, ¿qué pasa con la mejora material? La mejora material son los acrecentamientos propios de la naturaleza, ¿bien? O sea, mejoras a donde no intervino la mano del hombre, por una fuerza de la naturaleza, como por ejemplo puede ser el caso, que también lo van a ver más adelante, en el modo de adquisición del dominio del aluvión y la abulsión. Pero como para mencionarlos, simplemente, que no están acá, el aluvión lo pueden leer en el artículo 1950, en el artículo 1959 está el aluvión y la abulsión, está en el artículo 1961. Entonces, ¿qué sucede? Con estos acrecentamientos originados por la naturaleza, que es lo que dice el artículo 1930, o sea, cuando ustedes lean el 752, lo que son las mejoras naturales, bien, van a encontrar una pequeña contradicción con el artículo 1938. Bien, que ya se los pongo acá. El 1938, ustedes van a ver que dice que el 1938 dice, los acrecentamientos originados por los hechos de la naturaleza en ningún caso son indemnizables. Y es así, no son indemnizables. Pero si ustedes se van al artículo 752, dice que la mejora natural es el efecto que tiene la mejora natural. La mejora natural autoriza al deudor, bien, a exigir un mayor valor. Si el acreedor lo acepta, bien, se le paga el mayor valor que adquirió la cosa en el momento que estaba en manos de ese poseedor, bien, a pesar de que él no haya hecho nada y haya sido un hecho de la naturaleza el que haya causado un aumento del terreno, por ejemplo, por decirlo, un aluvión. Bien, ahora, si el acreedor, o sea, si el dueño de la cosa no acepta la obligación, queda extinguida sin responsabilidad para ninguna de las partes. O sea, que efectivamente no se debe, o sea, no hay esta sería como una obligación natural, bien, o sea, no hay, digamos, no existe una obligación entre ellos dos por la cual se tenga que pagar sí o sí el acreedor, o sea, el dueño de la cosa, en el momento que le dan la cosa, lo que la cosa haya aumentado su valor por un hecho de la naturaleza. Pero para que ustedes vean, por ahí se le prenda la luz y digan, acá hay una contradicción, no es tan así. En principio, los acrecentamientos provocados por la naturaleza nos remitimos al artículo 1938 de que no son indemnizables en ninguna ocasión. Por el otro lado tenemos las mejoras artificiales, que están en el artículo 753. El deudor está obligado a realizar las mejoras necesarias sin derecho a percibir su valor. Por eso les digo, acá me hablan de las mejoras necesarias, ¿bien? Y también hay una contradicción con el 1938.
Dice, no tiene derecho a reclamar la indemnización por las mejoras útiles ni por las de mero recreo, pero puede retirarlas en tanto no deterioren la cosa. Bueno, ahora, si nosotros nos vamos efectivamente al artículo 1938, ustedes van a ver que con respecto a las mejoras de mero mantenimiento, las mejoras de mero mantenimiento, chicos, puede ser un poseedor o un tenedor, o sea, cualquiera que esté en una relación con la cosa, en una relación de hecho, que esté con la cosa, que la tenga, que goce de la cosa, que se sirva de ella, tiene que pagar todas las mejoras que hacen el uso ordinario de la cosa. Y por supuesto que en el momento de entregarla no tiene por qué pedir que le reintegren lo que él pagó. ¿Por qué? Porque para eso está usando la cosa y disfrutándola y obteniendo beneficios por el uso de la cosa. Entonces, las mejoras de mero mantenimiento no son reintegrables. Bien, y como les dije, son las que hacen al uso ordinario de la cosa. Por ejemplo, destrancar una cañería, arreglar una humedad o una gotera de un techo o algo así. Bien, eso por un lado. Después, en 1938 me dice que por eso, ningún sujeto puede reclamar la indemnización por las mejoras de medio mantenimiento ni las suntuarias. Las separo. Primero las de mero mantenimiento, bien, que son el uso ordinario de las cosas, bien, como les di el ejemplo de una gotera del techo, y de ahí pasa directamente a las suntuarias, que son las de mero lujo, bien, que es en el caso de que las aprovecha tan solo el poseedor que las hizo, no necesariamente aumentan el valor de la cosa. Se aclara, siempre se pone el ejemplo, perdón, de la estatua que puede ser puesta en un jardín, bien, que es una cosa bonita, pero que se la puede retirar, bien, siempre y cuando no perjudique a la cosa. Entonces, dice, la solución es la misma, por eso la mezcla, no la mezcla, sino la asimila a la suntuaria con la de mero mantenimiento, porque no dan derecho a reintegro. Bien, el poseedor deja la cosa, la entrega, o el tenedor deja la cosa y la entrega, y no tiene derecho a reclamarla, a reclamar lo que invirtió. Ahora, con la salvedad de que la mejora suntuaria la puede retirar, ¿bien? Y una vez retirada, siempre y cuando no pueda afectar a la cosa o no le cause un perjuicio a la cosa. Y después de ahí sí pasamos a las mejoras necesarias, que habíamos visto en el 731, en el 753, perdón, que me decía que el deudor está obligado a realizar las mejoras necesarias sin derecho a percibir su valor. Bueno, ustedes fíjense que es sin derecho a percibir su valor. Pero cuando nosotros vamos al 1938, dice que todo sujeto de la relación de poder, estamos hablando poseedor o tenedor, bien, puede reclamar el costo de las mejoras necesarias, excepto que se hayan originado por su culpa si es de buena fe. Entonces, ¿qué es lo que reclama? El costo, bien, el costo de lo que invirtió para hacer esa mejora necesaria. Las mejoras necesarias, chicos, son las que se tienen que hacer para mantenerla la cosa en buen estado. O sea, no la del uso ordinario, que acabamos de ver, como arreglar una gotera que se cae, o destrancar una cañería, o arreglar el calefón. No, acá estamos hablando de mejoras que hacen para que la cosa realmente se conserve en buen estado. El típico ejemplo que se pone de este tipo de mejoras, bien, son, por ejemplo, como por ejemplo, puede ser, no aumentan el valor de la cosa, pero sí la conservan. Abrir, por ejemplo, una ventana, o, a ver, espera un ratito que les encuentre un ejemplo. Bien, se puede reclamar el costo. Bien, bueno, ya me va a salir porque no lo quiero cortar al video. Pero con respecto a las mejoras necesarias, el poseedor de buena fe puede reclamar, o sea, generalmente estas no se caracterizan por aumentarle el valor de las cosas, ¿bien? Son para conservarla, aunque no quita de que la cosa, por supuesto, pueda adquirir un valor porque le han puesto algo nuevo, ¿bien? Como que de pronto una pared que haya estado, que se esté cayendo,
bien, y que si de pronto se cae la pared, termina perjudicando el resto de la estructura de la casa, directamente se levanta una pared nueva. A ver, ¿aumenta el mejor valor? Bueno, sí, puede ser un poquito porque se puso una pared nueva, pero no es precisamente una mejora útil, sino una mejora necesaria. Y de ella lo único que se reclama es el valor de los materiales. Bien. ¿Qué pasa? El poseedor de mala fe no puede, el poseedor de mala fe también puede reclamar el reembolso de estas mejoras, salvo que las haya ocasionado por su culpa. Si por su culpa se perjudicó el inmueble, bien, y él tuvo que realizar algún tipo de mejora, bien, él es el que va a tener que pedir el reembolso. El reembolso es procedente, salvo que quien hizo las mejoras de malas, perdón, si él las hizo por su culpa no puede pedir el reembolso de lo que gastó. Bien, o sea, no tan solo tiene que ser de mala fe, sino por su culpa se tiene que haber originado el daño a la cosa. Y por último vamos a tener las mejoras útiles. El 1934 me dice que las mejoras útiles son las que benefician a cualquier sujeto de la relación posesoria. Ahí la mejora útil sí aumenta el valor de la cosa. Estamos hablando de colocar una pileta, estamos hablando de hacer una galería, de poner un portón automático. Bien, aumentan el valor de la cosa efectivamente. Ahora, puede ser, ¿se reclaman? Sí. ¿Quién los reclama? El poseedor de buena fe y el poseedor de mala fe. Bien, ahora, ¿qué pasa? Puede ocurrir que el valor de la cosa, o sea, el mayor valor que adquirió la cosa sea menor que el valor de lo que él gastó en los materiales. O puede ser al revés, que lo que él gastó en materiales, por ejemplo, que puso una pileta que le salió carísima, no precisamente aumenta mucho el valor de la cosa. ¿Qué es lo que se tiene que reembolsar el dueño de la cosa? En conclusión, lo que tiene que reembolsar es lo que invirtió, o sea, el costo de los materiales que necesito. ¿Bien? Perdón, estoy diciendo mal. Lo que tiene que reembolsar es el mayor valor adquirido por la cosa, no el costo de los materiales. Por ello digo, puede ser que los materiales le hayan salido menos y termine ganando, o puede ser que los materiales les haya salido más y que ahí efectivamente termine perdiendo. Entonces, como les dije, y la última parte que dice que los acrecentamientos originados por hecho de la naturaleza en ningún caso son indemnizables, y con eso nos quedamos, que es lo mismo que trae el artículo 752 cuando nos habla de las mejoras materiales. Entonces, como les dije, en Vélez Sarsfield no estaban las de mero mantenimiento. Bien, ustedes verán que el artículo 753 tampoco las menciona a las de mero mantenimiento, sin embargo, sí las menciona el artículo 1938 y dice de que ellas no se puede reclamar el reintegro de lo que se pagó por estas mejoras, porque la persona efectivamente estaba haciendo uso y se estaba sirviendo de la cosa. Bien, bueno, con esto terminamos. Creo un pantallazo, bien, a todo lo que es con esto terminamos, sí, un mero pantallazo a todo lo que es los frutos, el sistema de los frutos, la clasificación de los frutos, bien, y la clase que ahora que seguimos es la de la responsabilidad por la destrucción de la buena o mala fe. Queda el PowerPoint, chicos, y queda queda el PowerPoint y queda un texto, ¿sí? Bueno, perfecto.